Bienvenidos, amantes del misterio, al canal que te hará estremecer, el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. ¿Listos para sumergirse en el terror? Anoche, vivimos una experiencia única en una hacienda abandonada, donde la oscuridad y lo sobrenatural se entrelazaron. Ahora, les pido que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna entrega de escalofriantes relatos. Den like al video y compartan la angustia. Este es el lugar donde las leyendas cobran vida. Prepárense para el escalofrío constante en el aullido del miedo. Comenzamos. Era una noche oscura y tormentosa en la vieja hacienda abandonada por sus dueños. 5 hombres, incluido el capataz, se encontraban en una sala polvorienta, iluminada solo por velas. El ambiente estaba cargado de expectación mientras colocaban la ouija en una mesa antigua. El capataz, un hombre de apariencia sombría con ojos penetrantes, convenció al grupo para participar en una sesión de ouija. La razón era simple: la hacienda tenía una historia oscura, y se decía que un espíritu maligno, Vesperus Mortis, podía ser invocado en ciertos momentos. La sesión comenzó con nerviosismo. Los dedos temblorosos de los hombres se movían sobre el tablero de la ouija. Pronto, letras formaron palabras y palabras formaron mensajes. Vesperus Mortis se hizo presente, un demonio que afirmaba haber sido encerrado en la hacienda durante décadas. El demonio explicó que solo podía ser contenido mediante rituales específicos realizados a medianoche, cuando el reloj marcaba la hora de la condena. Si los hombres no realizaban los rituales adecuados, el demonio se liberaría, desatando su ira. La atmósfera se volvió más tensa. El demonio detalló los elementos del ritual: velas, incienso, y palabras específicas que debían recitarse. La única forma de sellar al demonio era seguir las instrucciones al pie de la letra. El capataz, con un toque de malicia en sus ojos, les advirtió sobre las consecuencias mortales de no cumplir con el ritual. Los hombres, ahora atrapados en una situación que no comprendían por completo, aceptaron la tarea con nerviosismo. A medida que el grupo se preparaba para el ritual, la hacienda cobraba vida con susurros y sombras que parecían acechar en cada rincón. La hora de la condena se acercaba, y los hombres se veían forzados a enfrentarse a lo desconocido. Y así, la historia se desenvuelve en una carrera contra el tiempo, donde la vida y la muerte dependen de seguir un ritual aparentemente arcano. Pero, ¿podrán estos hombres contener al demonio, o caerán presas de la hora de la condena? La respuesta se desvelará a medida que avance la noche y se desate el terror en la hacienda abandonada. El grupo se apresuró a recoger los elementos necesarios para el ritual. Las velas parpadeaban con una luz inquietante, y el aire estaba impregnado de un silencio pesado mientras todos seguían las indicaciones del demonio. La ansiedad llenaba la habitación, ya que el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de la condena. Los hombres, inseguros y sudorosos, encendieron las velas y quemaron el incienso siguiendo las indicaciones precisas del demonio. Recitaron las palabras indicadas con temor, sintiendo la tensión aumentar con cada sílaba pronunciada. Los minutos parecían eternos, y la atmósfera se volvía más densa a medida que se acercaba la medianoche. De repente, un estruendo resonó en la hacienda. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en las paredes y susurros ininteligibles llenaron la habitación. Los hombres, con el corazón acelerado, continuaron el ritual con determinación, sabiendo que el más mínimo error podría tener consecuencias mortales. Justo cuando los hombres creían que habían cumplido con todo el ritual, el demonio reveló una última instrucción, un símbolo que debían dibujar en el suelo con sal. La sal estaba en un rincón distante de la habitación, y cada paso hacia allí parecía sumergirlos más en la oscuridad. El capataz, siempre con una sonrisa siniestra, tomó la sal y comenzó a esparcirla lentamente mientras murmuraba las palabras finales del ritual. Un escalofrío recorrió la espalda de los hombres al darse cuenta de que, en su afán de seguir las instrucciones, no habían cuestionado completamente al capataz. En ese momento, las velas se extinguieron, dejando solo la débil luz de la luna que penetraba por las ventanas. El ambiente se volvió aún más opresivo, y la hora de la condena estaba sobre ellos. Los hombres, paralizados por el miedo, vieron cómo las sombras cobraban vida en la habitación. Voces susurrantes llenaron el aire, y una presencia oscura se hizo sentir. En ese instante, el capataz levantó la mirada con una expresión de terror genuino. Una figura sombría se materializó en el centro del círculo de sal, distorsionando la realidad a su alrededor. La hora de la condena había llegado, y el destino de los hombres pendía de un hilo mientras se enfrentaban al demonio que habían liberado. La historia alcanzaba su punto crítico, y el misterio de la hacienda abandonada se profundizaba con cada segundo. La presencia del demonio, ahora tangible en la habitación, envolvía a los hombres en una aura de oscuridad. El capataz,
llamado Antonio, retrocedió horrorizado al ver lo que habían liberado. Los otros hombres, Juan, Luis, Miguel y Carlos, se miraron entre sí con pánico mientras la figura sombría se movía lentamente hacia ellos. La hora de la condena había traído consigo una atmósfera sobrecogedora. Las sombras danzaban en las paredes y los susurros se intensificaban, como si la misma hacienda estuviera respirando. Cada intento de escape parecía inútil, ya que el demonio se volvía más fuerte con cada segundo. Antonio, recuperándose de su sorpresa inicial, intentó recordar si existía alguna forma de revertir el ritual. Pero las palabras del demonio resonaban en su mente: una vez liberado, no hay vuelta atrás. Los hombres se dieron cuenta de que la única opción era enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La habitación se llenó de un frío intenso mientras el demonio comenzaba a manifestar su poder. Juan, el más valiente del grupo, intentó hablar con la criatura para comprender sus motivaciones. Sin embargo, la respuesta fue un susurro gutural que envió escalofríos por sus espinas dorsales. Mientras tanto, Luis y Miguel intentaron utilizar las velas restantes para crear un círculo de protección improvisado, recordando vagamente alguna superstición que habían oído antes. Carlos, más escéptico, observaba con escepticismo, pero incluso no podía negar la evidencia frente a sus ojos. El demonio, alimentándose del miedo y la incertidumbre en la habitación, desató su furia. Sombras retorcidas se arremolinaban, y objetos inanimados cobraban vida de manera aterradora. Los hombres se dieron cuenta de que estaban en un juego mortal del cual no sabían cómo salir. La figura sombría avanzaba lentamente hacia ellos, su presencia inspiraba una sensación de desesperación. Cada intento de resistencia de los hombres parecía insuficiente, y el demonio disfrutaba cada momento de su tormento. En el oscuro rincón de la hacienda, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban, los hombres se enfrentaban a una verdad ineludible: habían liberado a algo que no podían controlar. La historia alcanzaba un punto de no retorno, y el destino de Juan, Luis, Miguel, Carlos y Antonio estaba en manos de un demonio que solo crecía en poder y malicia. La noche, lejos de encontrar un final, se extendía con un suspenso agudo y una sensación de terror que estaba lejos de disiparse. Antonio, el capataz, sintió un nudo en el estómago al ver la manifestación del demonio que había liberado. Aterrado por la creciente amenaza, decidió buscar una manera de contener al ser sobrenatural y salvar a su grupo. Sabía que no podían enfrentar solos a la entidad que se movía con malevolencia en la habitación. Con manos temblorosas, Antonio volvió a la ouija, buscando desesperadamente cualquier pista que le indicara cómo revertir el mal que habían desatado. La criatura, sin embargo, respondía de manera caótica, haciendo que las letras se movieran de manera errática, como si se burlara de los intentos de controlarla. La única palabra coherente que emergió de la tabla fue chamán. Antonio, recordando las historias locales, pensó en la posibilidad de buscar la ayuda de un chamán del pueblo cercano. La esperanza de encontrar una solución se encendió en su mirada mientras explicaba la situación a los demás hombres. El grupo, desesperado y dispuesto a intentar cualquier cosa para detener al demonio, decidió seguir a Antonio en su búsqueda del chamán. Con velas titilando en la oscuridad, se aventuraron fuera de la hacienda, enfrentándose a un silencio sepulcral que contrastaba con el caos dentro. Guiados por la intuición y las leyendas locales, llegaron al poblado cercano. La gente del lugar, al enterarse de la situación, les habló de un chamán anciano y sabio que vivía en las afueras del pueblo. Sin perder tiempo, el grupo se dirigió hacia la modesta choza del chamán, esperanzados de encontrar una solución a su pesadilla. El anciano chamán, de aspecto sabio y calmado, escuchó la historia con seriedad. Con su bastón en mano, trazó símbolos en el suelo y comenzó a recitar palabras antiguas. Explicó que la única manera de contener al demonio era sellarlo nuevamente mediante un ritual ancestral. El chamán, guiando al grupo de regreso a la hacienda, advirtió sobre la importancia de seguir cada paso del ritual al pie de la letra. La noche se volvía más densa mientras regresaban al lugar donde el demonio aguardaba con su presencia ominosa. La historia alcanzaba un momento crucial mientras el chamán y el grupo se preparaban para enfrentarse al demonio. La esperanza se mezclaba con el temor, y la resolución de la situación pendía de un hilo en el oscuro escenario de la hacienda abandonada. El chamán, al llegar a la hacienda, fue testigo de la perturbadora manifestación del demonio. La ouija se movía de manera descontrolada, y objetos eran lanzados con violencia contra las paredes. El chamán, con experiencia en enfrentar fuerzas sobrenaturales, sabía que el trabajo que tenía por delante no sería fácil. Con calma y determinación, el anciano chamán entregó amuletos de protección al capataz, Antonio, y a sus amigos, Juan, Luis, Miguel y Carlos. Les advirtió sobre la fuerza del demonio y la importancia de mantenerse unidos para enfrentar la oscura presencia que habitaba la hacienda. El chamán,
con gestos precisos y marcados, comenzó a trazar símbolos alrededor de la ouija. Estos símbolos, diseñados para contener la energía de la ouija, eran la última línea de defensa contra el demonio que se desataba con fuerza infernal. La habitación temblaba con cada trazo, y la tensión en el aire era palpable. Fue en ese momento que el demonio se hizo presente con una fuerza avasalladora. La temperatura de la habitación descendió abruptamente, y las sombras se condensaron en una presencia malévola. El chamán, con serenidad, continuó trazando los símbolos, consciente de que cada marca tenía el poder de contener al ser sobrenatural. El capataz, Antonio, y sus amigos sostenían los amuletos con firmeza, sintiendo la protección que les proporcionaban. La ouija, rodeada por los símbolos, vibraba con una intensidad aterradora. Los hombres, ansiosos pero decididos, observaban el enfrentamiento entre el chamán y el demonio. La habitación se llenó con un rugido infernal mientras el demonio luchaba contra las restricciones impuestas por los símbolos del chamán. Objetos temblaban en el aire, pero la marca alrededor de la ouija parecía contener su furia. El enfrentamiento entre el bien y el mal se desplegaba en la vieja hacienda. El chamán, con sabiduría ancestral, mantenía su concentración, consciente de que cualquier distracción podría romper la barrera que había creado. Los hombres, testigos de esta lucha sobrenatural, se aferraban a la esperanza de que las marcas del chamán fueran suficientes para contener al demonio. La historia llegaba a un punto culminante mientras el chamán y el demonio se enfrentaban en un duelo de fuerzas. El destino de Antonio, Juan, Luis, Miguel y Carlos estaba en juego, y la resolución de la situación dependía de la habilidad del chamán para contener al ser infernal. El chamán, con una concentración que cortaba el aire, continuó trazando símbolos alrededor de la ouija. Cada marca era un intento de contener la furia del demonio que luchaba por liberarse. La habitación resonaba con el rugido infernal de la entidad, mientras los hombres observaban con ansias y temor el enfrentamiento sobrenatural. El demonio, sintiendo la barrera impuesta por el chamán, intensificó su resistencia. La ouija vibraba con una energía oscura, pero las marcas parecían contenerla. Objetos seguían moviéndose por la habitación, pero el chamán no cedía ante la presión sobrenatural. Antonio, el capataz, y sus amigos, mantenían la calma sosteniendo los amuletos de protección. La esperanza se mezclaba con la incertidumbre mientras observaban el enfrentamiento entre el chamán y el demonio. Cada segundo parecía eterno, y la habitación estaba impregnada de una tensión insoportable. De repente, el demonio lanzó un grito ensordecedor que resonó en toda la hacienda. La ouija tembló con una intensidad sobrenatural, desafiando las marcas del chamán. La lucha entre fuerzas opuestas alcanzó su punto máximo, y la habitación se convirtió en el escenario de una batalla invisible pero palpable. El chamán, sin perder la concentración, comenzó a recitar palabras antiguas en un intento de reforzar la contención. Cada palabra parecía tener un peso propio en la lucha contra la entidad maligna. Los hombres, sintiendo la gravedad del momento, observaban con la esperanza de que el chamán pudiera mantener la barrera. La habitación estaba llena de una atmósfera densa cuando, de repente, la ouija dejó de moverse. El demonio, momentáneamente derrotado, se retractó ante la eficacia de las marcas y las palabras del chamán. La calma que siguió era inquietante, como si el mismo aire se hubiera vuelto expectante. El chamán, agotado pero triunfante, se apartó de la ouija. Los hombres, atónitos por la experiencia sobrenatural que acababan de presenciar, agradecieron al anciano por su intervención. El chamán les advirtió que la contención era temporal y que necesitaban encontrar una solución definitiva para sellar completamente al demonio. La historia alcanzaba un punto crucial, donde la victoria momentánea dejaba lugar a la incertidumbre del futuro. La hacienda, marcada por la presencia del demonio, estaba lejos de liberarse de la oscura sombra que la envolvía. El grupo, ahora enfrentando un dilema aún mayor, se preparaba para tomar decisiones cruciales que determinarían el desenlace de esta noche aterradora. El chamán, consciente de que la contención del demonio era solo temporal, decidió llevar a cabo un ritual arriesgado para sellar completamente al ser maligno. Invitó al grupo a participar en el proceso, explicando que cada uno debía aportar su energía para fortalecer la barrera y asegurar el éxito del rito. Los hombres, aún temerosos pero comprometidos con la causa, se unieron al chamán en un círculo. Velas parpadeaban en la penumbra mientras el anciano iniciaba el ritual. Las palabras antiguas resonaban en la habitación, y el ambiente se cargaba con una energía única. El chamán instruyó al grupo a cerrar los ojos y concentrarse en pensamientos positivos y deseos de protección. Cada uno de ellos aportaba su propia fuerza, sus miedos y sus esperanzas, en un intento colectivo por sellar al demonio de manera definitiva. De repente, la habitación se llenó de un viento aullador y las velas se extinguieron.
Una presencia oscura parecía envolver el círculo, desafiando la barrera que estaban creando. Los hombres, sintiendo la intensidad del momento, luchaban por mantenerse enfocados en el propósito del ritual. El chamán elevó su voz, recitando las palabras finales del rito con una determinación palpable. Un destello de luz cegadora iluminó la habitación por un instante, seguido por un silencio sepulcral. Cuando los hombres abrieron los ojos, la presencia del demonio parecía haberse disipado. La ouija ya no se movía, y los objetos dejaron de temblar en el aire. El grupo, envuelto en una mezcla de alivio y agotamiento, observaba la habitación con cautela. El chamán, con una expresión serena, confirmó que el ritual había tenido éxito. Sin embargo, el anciano advirtió que, aunque la amenaza del demonio parecía haberse alejado, debían permanecer alerta. El mal, una vez liberado, siempre buscaba regresar. El capataz, Antonio, y sus amigos, agradecieron al chamán por su ayuda y reflexionaron sobre la importancia de las decisiones que habían tomado. La hacienda, marcada por la oscura noche, había experimentado un giro inesperado. El grupo, ahora más unido que nunca, salió de la vieja construcción con una lección aprendida. En la penumbra de la noche, se encaminaron hacia el pueblo, conscientes de que el mal siempre acechaba en las sombras, pero también de que la fuerza de la unión y la sabiduría podían enfrentarlo. Y así, con el eco del ritual resonando en sus pensamientos, Antonio y sus amigos caminaron hacia el amanecer, sabiendo que la verdadera batalla no estaba en la oscuridad de la noche, sino en las decisiones que tomaban en la luz del nuevo día. Y así concluye esta escalofriante experiencia en el aullido del miedo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a lo desconocido con nosotros. Recuerden suscribirse al canal para más relatos de terror, activar la campanita para no perderse ni un escalofrío, y, por supuesto, déjenos saber en los comentarios cuál fue el momento que más los aterrorizó. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo inexplicable. Hasta la próxima, valientes espectadores.